volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. De nuevo estamos con todos ustedes para ofrecerles la segunda parte del programa Volver, un programa que, bueno, yo he estado muy, la verdad, pues muy entusiasmado aquí con nuestros contertulios, hablando de todas estas cosas que yo las recuerdo gratamente desde pequeño y que tengo, hay que decirlo, yo tengo un grato recuerdo de cómo eso se vivía en la escuela, tanto los trajes típicos, los bailes típicos de Llinero, la tradición y la cultura de Llinera. Yo es una cosa que la viví desde pequeño y que me gustó bastante y que yo, bueno, pues quisiera que se trasladara también a la gente joven de nuestra ciudad, sobre todo pues para mantener esto activo. Pero vamos a pasar en esta segunda parte a otro tema también muy ligado a Hellín. El agua en Hellín ha sido siempre pues un caballo de batalla. Ahí está el pobre don Justo, digo pobre entre paréntesis, sí, en el sentido de cuando se hizo la falla, que recuerdo siempre de San Roque, de aquel dicho que decía que cuando viniera el agua del canal, que se lo pasaran por su tumba, ¿no? Como diciendo, aquí nunca va a venir el agua. Y es cierto, esto fue un proyecto que tuvo Martínez Parras allá en los años que gobernó el Ayuntamiento de Hellín, del 28 al 31 que murió, y que, bueno, pues luchó bastante para conceder 1000 litros por segundo al municipio de Hellín, a través de ese pantano, de ese canal, tomado desde el pantano de Talavés, concretamente desde el azud de Lietor, no desde el pantano, sino desde el azud de Lietor, y que, bueno, se construyeron, pues ese canal se construyó a través de esos túneles que muchos de nosotros, nuestro amigo Antonio, nos ha recordado en infinidad de ocasiones. Hellín, recuerdo también de pequeño que no tenía agua corriente en las casas y siempre hablábamos del agua de la fuente. Esa era una de las cosas típicas que aquí había, igual que traer el agua en cántaros, el agua buena, hablábamos del agua buena, que se traía por las calles en los mulos y en los cántaros. Recuerdo que aquí, cuando vienen los chicos de los institutos y de los colegios pues a ver el Museo de los Caramelos, les hablábamos que no había agua. ¿Y cómo se hacían los caramelos y cómo se hacían los pasteles? Bueno, pues se hacían con una tinaja que había ahí, se traía el agua buena de los cántaros y se dejaba ahí en esa tinaja tan grande, y de ahí se cogía el agua buena pues para hacer todo eso. Y hablábamos también del agua de la fuente que dice que no se cocían ni los garbanzos, no se cocían ni las lentejas, no se cocían ni las habichuelas. Y decía, bueno, ¿y entonces cómo puede ser el agua? Y esa agua que ha sido pues la vida de Hellín. No obstante, desde los tiempos del Paleolítico, allí se conocieron los primeros poblados en torno a la fuente. ¿Por qué?
Pues porque allí iban los animales a abrevar y entonces los hombres del Paleolítico que vivían de la caza y de la recolección esperaban a los animales para poder cazarlos y para poder vivir. Por tanto, la fuente de Yin siempre ha sido un sitio de vida. Después vinieron los romanos, hicieron allí las termas, de hecho quedan allí algunas termas, queda la villa romana. Y luego también tenemos los musulmanes, que los musulmanes fueron los que le dieron verdaderamente ese sentido a la fuente de Yin, porque a través de la fuente de Yin diseñaron el Yin, fundamentalmente porque si nosotros vemos el terreno, el cerro del castillo está rodeado por los 3 hilos de la fuente de Yin, y alrededor de los 3 hilos se encuentra la fuente de Yin. Los musulmanes no eran tontos. Los musulmanes, cuando hicieron esto, lo hicieron capital de la Cola de Tuzmil en sustitución de Orihuela, que era la capital del reino de Tuzmil, y lo impusieron en el castillo de Yin, fundamentalmente porque era un sitio privilegiado desde el cual se divisaba todo y al mismo tiempo tenía agua que era la que rodeaba ese valle, o sea, ese castillo, ese cerro en alto, y alrededor ese valle en el cual, bueno, pues toda la agricultura se vivía en Yin, y por eso atrajo tanta gente en ese momento. Por eso queremos tratar la fuente de Yin, porque la fuente de Yin ha sido parte importante de nuestra vida y parte de la historia de nuestra ciudad. En torno a ella se ha ido haciendo todo, porque una ciudad que no tiene agua es una ciudad prácticamente desértica y la gente no quiere vivir ahí. Si Yin está habitada es porque tenía la fuente, y por eso la fuente es símbolo de la vida aquí en nuestra ciudad. Y nada mejor para ello que traer a la presidenta de la fuente de Yin para que nos hable. Fundamentalmente porque en los últimos tiempos, bueno, pues vivimos como siempre la fuente de Yin, que es un sitio muy emblemático, que tiene unos muros del siglo XVIII, que los canales, yo recuerdo aquellos canales cuando estaban prácticamente en circulación, y aquellos chopos y aquellos rosales que había, lo estoy viendo ahora mismo y me lo veo ahora tan desértico como está aquello y tan desolado que prácticamente me dan ganas de llorar, pero es que era así. Aquello tenía que ser un parque temático del agua, un parque temático que muchas veces lo hemos propuesto, y cuando vamos a echar gasoil a la gasolinera que hay en los alrededores y nos damos cuenta de algunas veces los actos vandálicos que se producen en torno a la puerta de la fuente, que no entiendo por qué, que eso tenía que ser un espacio cuidado por todos, pues la verdad es que se nos cae el alma al suelo. Un día yo fui a echar gasoil y vi la reja, la vi arrancar, no sé por qué motivo tiene que arrancarse esa reja, pero es que voy otro día y no veo la reja arrancada, sino que veo allí un estercolero. Pero bueno, vamos a ver, si eso no es un estercolero, si eso es una fuente de vida. Bueno, pues no sé por qué los sellineros, o alguna parte de los sellineros, no sabemos respetar ese entorno. Entonces se me ocurrió que quien podía un poco contarnos la historia de la fuente, pues nada más y nada menos que una persona que es la presidenta de la fuente, que se le ve que está luchando, intentando luchar por la fuente, y que bueno, pues bueno, algunas veces parece que en el Yin luchamos contra no sé, contra los gigantes. Parece que esto tal, cuando eso tenía que ser una cosa que tenemos que arropar todos los gallineros. Bueno, y después de este largo preámbulo, paso a darle la palabra a Encarnita para que nos hable un poco de la historia de la fuente, cómo está la fuente, qué perspectivas hay de ese parque que teníamos, si se ha hablado con las autoridades qué es lo que han dicho, en fin, cómo está el asunto. Bueno, pues como tú has dicho muy bien, la fuente es algo muy importante y en la cual nosotros, desde que llevamos estos 4 años que llevamos, estamos intentando no solamente, bueno, el proyecto estrella, sabéis que es la modernización de regadíos, sí, pero ahí, hasta que no salgan las ayudas, se puedan solicitar, no las concedan, pues tenemos también otra fase abierta, y es
la mejora de todo lo relacionado con la fuente. Mira, hace poquito, pues por abril, tuvimos la visita del de Agricultura, de la Delegación de Agricultura, del delegado, don Manuel Miranda. Efectivamente. Y lo citamos. En la Casa de la Cultura. Y lo citamos. No, pero es que después tuvo una reunión con nosotros y yo lo cité directamente dentro de la fuente. Y ahí acudió también con Julián Martínez, concejal de Agricultura, y con miembros de la Junta Directiva. Este hombre, al ver el manantial, dijo: pero bueno, pero si tenéis aquí una cosa tan bonita, una cosa que yo me habían dicho que esto era una charca. Directamente que era una charca. Fueron sus palabras textuales. ¿Y claro, no la vio todo antes? va con la intención con la que se diga. ¿Y por qué no la vio antes? Es que todo va con la intención con la que se digan las cosas. La persona que quiere tirar por tierra la fuente dice que es una charca. Claro. La persona que quiere revalorizar y revitalizar esa fuente es un manantial. Claro. Y yo cada vez que oigo, veo, miro y he estado en las fuentes del Marqués en Caravaca, pues yo lo veo y digo, si con la fuente pudiéramos hacer el día de mañana ese parque tan bonito en la zona del norte, en la zona norte del pueblo, con esos bancos, con esa remodelarlo, es decir, lo que hay está, pero por ejemplo unos bancos, unas pasarelicas para que pudieran ir estudiantes, colectivos, institutos. De hecho, pues mira, en el año 2012 nos hicieron este informe, esta memoria de ambiental y propuesta de protección de la fuente principal. Lo hicimos en el año 2012. No hemos podido llevar a cabo ninguno de las cosas que aquí, de las sugerencias que aquí nos dicen. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero. No tenemos ese dinero para empezar a hacer cosas. Pero realmente, pues la idea que nosotros llevamos, pues es esa, que no solamente sea, que ya es importantísimo, los 300 regantes que hay en la comunidad de regantes, ya es importante que mantengamos los tres hilos que tenemos, que la fuente tenga un aforo de 51 litros por segundo. Es importante que el agua con la que se riega es un agua de una calidad buenísima, porque todos los años de la Confederación hacen un informe del agua. Entonces vienen, la analizan y después yo pido ese informe para ver en qué condiciones está el agua. Es un agua que para riego, para hortalizas es buena, no, buenísima, sin ningún componente que pueda hacer daño a la agricultura. Entonces, tenemos eso, tenemos esas 504 horas de agua que está dando la fuente, tenemos esos 3 hilos que se está regando pues todavía pues, por el sistema tradicional de las acequias, lo cual... Yo, por ejemplo, hemos estado en Letour, por ejemplo, y allí no quieren la modernización de regadío, quieren sus canales al aire libre para que no se pierdan las tradiciones de su pueblo, para que vean cómo se riega. Entonces, bueno, aquí estamos de acuerdo que es un desperdicio de agua el regar ahora mismo en el sistema con lo que lo estamos haciendo, y que luego llega a lo mejor octubre y la gente, pues a lo mejor en lugar de regar 200 comuneros, riegan 100 nada más, y es un agua que se desaprovecha. Entonces, llevamos ese proyecto, pero es que este es fundamental. ¿Qué pasa? Que nosotros pues nos pusimos en contacto con este señor y dijo, vamos a ayudar en lo que podamos, porque realmente, me decía, lo que pide la presidenta tampoco es tanto, unas cuantas farolas, unas cuantas farolicas alrededor para que aquello no esté en la oscuridad, unos bancos para hacer una especie de paseíco, para que, vos sabes que los dos manantiales están y por el centro queda un paseíco, pues bueno, ponerle ahí sus barandillas, es decir, claro, ponerlo aquello de tal manera, el muro lo tenemos que reforzar, claro, porque el muro se nos abrió una grieta el año pasado y lo tuvimos que reforzar también. Y luego a eso le añades que en cuanto hacemos una cosica, pues tienes a los 15 días, como esto último, el día 19 de mayo, nos encontramos con que el muro está picado, pero picado, eso no es un acto vandálico, picado a conciencia. Y con tanta gente que tiene que ir a coger brócoli, albaricoques, melocotones y todo eso, bueno, pierden en tiempo el picar esa piedra. Yo es que ya no lo sé ni quién la pica ni quién no. Lo que yo sí te puedo decir es que un acto vandálico, yo lo entiendo, es romper una cosa y ya está. Pero yo pienso que para picar un muro y dejar los trozos que habían picado en el suelo, cortar el hierro donde está sujeto el candado y los barrotes de la puerta también cortados por abajo, es decir, que se ve que intentaron romper la puerta y al no poderla. Eso se necesitan unos instrumentos para hacerlo, una herramienta. ¿Para qué quieren una herramienta. Y yo mi pregunta es, ¿cuál es la finalidad de eso? ¿Cuál es? Pero es que yo eso lo denuncio en la policía. Es que tenéis allí
No estos, allí besugos o algo de eso No, para los asados hombre, no. y cosas de esas. Allí tenemos Porque nuestra te digo, flora y allí- nuestra fauna autóctona. O sea, eso Digo, a es... lo mejor Pero que no van a me pescar fío. algún besugo Eso es... para No, hacerse algún eso asado es o hacer algo de eso. daño Ah, por bueno. hacer daño. Entonces yo bajo a la Eso es policía una broma, y lo Es una denuncio, broma. denuncio los daños que nos han hecho. Claro, no vemos a quién lo ha hecho, por supuesto, no podemos denunciar a nadie, vale. Pero es que a la semana siguiente me encuentro con que nos tiran toda la basura bien esparcida, y os he traído fotos por si queréis verlas. Sí, saca. Toda la basura bien esparcida en toda la fuente, en toda la entrada a la fuente principal. Estos son los destrozos del muro que nos hicieron. Y esta es la basura bien esturreada en la puerta, en la puerta de la fuente principal. Entonces mi pregunta es la siguiente, vamos a ver, ¿qué sacan con hacer esto? ¿Daño? Pues ¿Que no nos lo- gastemos el dinero? pues no lo sé. Pero es que aquí no se gasta el dinero la presidenta, nos gastamos el dinero los 300 comuneros, que son quien pagamos Pero es que además vinieron con su caja y todo. todo. Vinieron Ahí con lo su tiraron caja para tirarlo. absolutamente todo. Con su caja de... Todo. ¿eh? Entonces, Con su- yo voy al ayuntamiento y hablo con el concejal de Agricultura. Hablo con el concejal de Agricultura. Y entonces le digo, mira, Julián, me pasa esto. Esta parcela... Y aquí que tenía unos sillones para sentarnos en la También, puerta. es que también nos Pa' dejaron tomar- un sofá. Para tomar el fresco, ¿o qué? Todas estas, Madre ¿vale? mía. Entonces, hablo con Julián y le digo, vamos a ver, esta parcela que tenemos alrededor de la fuente, no es nuestra, porque nosotros, nuestra idea era vallar toda esta parcela que queda fuera, con el fin de evitar que tiraran allí cosas, es decir, como una valla de protección hacia la fuente. sí. Pero La- ¿qué pasa? Que esa parcela no es nuestra. Que la piedra esta es lo original. Claro, La esta piedra es- de cantería Claro. que está hecha desde el siglo XVI, XVIII. Sí. Esto estará restaurado en el XVIII. Y no ves aquí en las esquinas como también tiene esta piedra de cantería del siglo XVIII. Claro, pero si eso- Y luego esto es, Lo de estas arriba, terminaciones, claro. estas terminaciones en ladrillo cara vista y esto terminado en piedra, que esto también es del siglo XVIII, justo eso- de la época de la Ilustración, justo de la época de Carlos III, el mejor urbanista de España. Ya lo creo. Cuando hicieron en 1765 hicieron la reforma aquí en la Portalí. Fíjate esta Bien, pues cómo aquí entonces- quedan esos rasgos de cómo se hizo. Después de eso, pues yo hablo con Julián y le digo, mira lo que pasa, esto nos lo han tirado allí todo, nosotros aún encima nos van a multar por toda la basura que tenemos allí, y gracias a, pues, a que el ayuntamiento, pues mira, nos lo han limpiado, nos lo han dejado limpia, totalmente Y la puerta y la limpia. rejería tiene que ser cuando lo hagáis más semejante No. a los balcones, fijaros en los balcones de la Portalí, porque es de la época. Pues yo, Lo entonces, digo para que otra vez cuando Sí, ocurra no, si algo es de que- esto, cuando estos salvajes No, esto es la palabra que lo o define amigos es de lo esa. ajeno, como se quiera llamar, Yo no lo sé, no hagan lo estos sé. actos vandálicos, no lo sé. pues que cuando se restaure, ya se restaure con esas condiciones. No, claro, ¿vale? si es que, por ejemplo, Porque el muro lo tenemos que restaurar en las condiciones en las que está, pero claro, para eso se necesitan te ayudas. puedes inspirar en la rejería de la Casa Salazar, de la Casa Perier, o alguna de estas o la que fue de donde emparelaron a los franceses que vinieron a atacar allí, que los encontraron emparelados en una pared, que es ¿cómo se llama? La de el otro Perier, hermano del Perier, que era el que llevaba la Junta de Murcia, que estaba más abajo de lo que es la casa donde Sí. vive doña Concha y Carlos Lozano Cotó, que tristemente Ha nos fallecido dejó hace hace poquito, unos sí. días, y que también con él teníamos pues grandes debates de historia y de cuestiones referentes a allí, y que desde aquí pues le damos nuestro pésame también. Claro, Nosotros como también, pasó la semana pasada con la hermana de José Zamorano, que el También, molino es otra sí, de que las es cosas, verdad. y que Otra de forma las cosas, parte qué también pena. de los hilos Qué pena, justamente. de los hilos de la fuente, Justamente que era también. toda una vida los molinos. Y molinos sigue privadados. pasando, y sigue pasando. Entonces, pues bueno, nosotros ya te digo, la misión la única que llevamos es trabajar, intentar que la fuente, de hecho, fíjate, no hemos querido ni cambiar para que se siga todo a la antigua usanza, no hemos querido cambiar la palabra desenvolturas.
porque la palabra desenvolturas hoy en día no se utiliza reparto tándar de agua, ¿vale? Sin embargo, nosotros, que muchas veces, en muchos lugares me han dicho, oye, ¿y qué es esto de las desenvolturas? Que es la primera vez que lo oímos. No lo hemos querido cambiar precisamente por eso, porque es tan fácil como poner tándar de agua para este año. Ya está. Pero sin embargo, para que se mantengan las tradiciones. Desenvoltura, que es la distribución de las horas de agua cada semana, en la hora que le toca y el día de la semana que le toca, los 365 días. Y háblanos de los hilos, los 3 hilos. Los 3 hilos, pues están el hilo de la parte de arriba del pueblo, que es Escunata, y luego el hilo del medio y el hilo de Barajas. El hilo del medio y el hilo de Barajas se juntan, al salir de la fuente van los dos juntos. Y al llegar al matadero, cada uno va para el hilo del medio y el otro va para el hilo de Barajas. Y en el hilo del medio era la ribera. Que era donde en el hilo del medio, justamente donde estaba Javier Guerrero, molinos, justamente, y donde está justamente el molino de Zamorano. El molino de Zamorano, que tiene también un canal dentro que el agua, pues como en tiempo de los molinos se utilizaba ese agua, pues que no se debe perder. De hecho, mucho patrimonio tenemos. De hecho, en el antiguo reglamento de aguas de 1910 figuraba también en un artículo lo que tenían que hacer los dueños de los molinos. Claro, ese reglamento de aguas de 1910 ese ha quedado totalmente anulado al aprobarnos la Comunidad de Regantes y tener nuestros reglamentos y ordenanzas propios de la Comunidad de Regantes. Entonces, pues bueno, lo único que estamos haciendo, ya te digo, en esto, que lo hicimos, esta memoria ambiental la hicimos en el año 2012, debido a cuando la fuente se secó, es decir, que esto no se ha hecho ahora, esto está desde el 12 hecho. Lo que pasa es que no se puede llevar a cabo porque no hay dinero. Las administraciones no tienen dinero y nosotros menos. Qué pesadilla tenemos en el dinero. Pero fíjate las posibilidades de la puesta en valor de la fuente. Pues mira, creación de un centro de interpretación del humedal y del patrimonio natural, creación de centro de acogida e información al público, puesta en marcha de actividades de educación ambiental y cultural con colegios e institutos de GIN, pedanías y poblaciones cercanas. Es un buen marco para explicar algunos conceptos de geología, como la relación entre los manantiales y los acuíferos, así como para poder explicar el funcionamiento, pues, de los humedales. Puesta en marcha de talleres medioambientales en el paraje, puesta en marcha de actividades de voluntariado para su interpretación, puesta en marcha de zonas de recreo, que es a donde vamos para lo del parque, instalación de puestos de observación de avifauna, restauración de la muralla, adecuación del espacio de la fuente para el acceso ordenado de las personas, instalación de carteles y paneles. Tú fíjate qué poquito pido yo le pedí el otro día cuando vino el señor. Y ahí te voy a decir, porque eso lo propusimos en el folleto ese del parque, que también es la explicación para el funcionamiento de las termas romanas. Justamente. De hecho, más abajo de lo que era lo del panadero, el lavadero del panadero, se hizo allí una prospección para hacer un edificio y salieron las termas romanas. Al mismo tiempo, a la otra parte, tenemos el funcionamiento de una villa romana. Cuando se produce la crisis del siglo III, y al producirse la crisis del siglo III, la gente abandona la ciudad y se va al campo a vivir. ¿Dónde se van a vivir? Donde hay agua. Y entonces por eso tenemos esa villa romana tan impresionante que dio lugar al mosaico romano. Al mosaico de las 4 estaciones. Que es de las 4 estaciones, que está en Madrid. Está en Madrid y es uno de los que sirve para el estudio de los mosaicos, no en España, romanos, en España y en el mundo. O sea que imagínate si tiene trascendencia la villa romana. Todo eso, ¿por qué? Pues por la fuente de allí. Y la gente pasa por allí. Pasa olímpicamente. No sabe lo que... Yo fíjate, digo, poner un cartelico que anuncie exactamente igual. Un cartelico a la fuente principal. Un poco con las características de la fuente. Quiero decirte que la gente... Porque es que ahora, bueno, ya van sabiendo lo que es la fuente después de todos estos años que ya llevamos. Claro. Ya lo van sabiendo, pero es que al principio les decían la fuente y decía, ¿eso qué es? La fuente del colegio, como una fuente, un caño, un parque, un centro de interpretación del agua, un centro de interpretación del agua, sobre todo subterráneo, y un parque arqueológico relativo a la villa romana y el funcionamiento de termas romanas. Qué cosa tan preciosa sería y qué partido se le sacaría a esa fuente. Pero ahí estamos, luchando, intentando hacerlo lo mejor que podemos, pero es que ya te digo, es que sin dinero tampoco se puede abarcar mucho. Y como ahora mismo ya te digo, la prioridad, la gente lo ha pedido, los comuneros lo han pedido, que quieren el riego por goteo, que quieren la mejora de regadíos, y yo siempre lo que en asamblea se aprueba es lo que la asamblea es soberana.
y es lo que se hace ejecutivo. Entonces, pues bueno, esperaremos a que salgan las ayudas, que también nos dijeron que iban a salir en mayo o junio, no ha salido todavía nada, y bueno, pues ahí estamos. Pero ya te digo, tienen que mentalizarse también en el pueblo la importancia de esta fuente, es que tienen que mentalizarse. Háblanos de antiguo, de tu época de la fuente, igual que Rafa. ¿Qué recuerdas Pues, tú, tus primeros recuerdos? Yo de la fuente, como chiquillo, yo no andaba mucho por allí. Lo único de mi madre, que ya lo he comentado, ella no bebía agua de ninguna otra cosa, nada más que de la fuente de Gin, porque era el agua que mejor le sentaba. Sí, pero Era en un el agua... año 50 y tanto hubo una epidemia de tifus. Bueno, por eso se le echó mucho cloro. Por eso he echado el cloro a saco. Mandaba don Carlos Cañamares, me parece que eran unas pastillas Sí, para combatir el sí, tifus. para combatir Yo me el acuerdo tifus. de ver Claro. Y era echar saco. la infección que te causaba en el El estómago. cloro. Claro, claro, La brigadilla lo echaba. Pero que en el agua se le echaba también el cloro, claro. Pues, para que viniera ya Sí. con el cloro desinfectada, para que no causara la infección al estómago. claro, si la Que el fuente... estómago son dos cosas. El tifus, que se le Claro, llamaba el tifus, claro. ¿sabes? Eso era una cosa, pues la gente fiebre que tifoidea. La fiebre tifoidea, todo procedía del estómago. La infección que causaba en el agua que hay en el estómago. Que había que tener mucho cuidado con aquello, ¿sabes? Hombre, Claro que sí. Porque claro, entonces Mucha gente se moría de eso. no había adelantos como hay ahora. Claro. Claro que sí. Entonces era un agua cuidadosa, muy especial. Y Por eso don Carlos Sánchez Cañamares hirviéndola. en ese momento tuvo mucho eso, porque era el tiempo que mandaba Claro. las pastillas esas Sí, para sí. combatir la Sí, en los fiebre años tifoidea. 50. Que tú de eso puedes hablar, igual que de los lógicos. No, hombre, ya tanto como eso no. Claro, que, de que aquella recue- época, de que aquella recuerde aquellos momentos que hubo bastante tifus aquí en Allí. Ya lo creo. A lo primero hubo muchísimo más personal que tuvo el tifus. Tú ten en Hasta que cuenta aquello ese, se fue. ese agua, por eso en la cuesta Los Caños, todo eso venía por la calle Canalón. En la calle Canalón entonces venía a la cuesta Los Caños y entonces se hacían los depósitos y se distribuía a los cañicos, los caños públicos. Los tres cañicos Claro, que claro. todavía quedan, el cañico viejo, la portalí, y el rabal. Los tres que aún ahí, quedan. por ejemplo, hay un Ya ese lo de creo. cuando estaba y esa era la forma de coger agua, que no era agua para lavarse, para esto lo otro, No. pero no era para hacer era la comida. potable, no era potable. Claro. Había que Esa echar. era con el agua buena. Exactamente. Luego empezaron a traer agua buena del río con cubas. Sí. La repartían en las cubas, iba un carro o dos. Luego el ayuntamiento también con el tanque de los bomberos, pues traía el tanque lleno de agua, lo dejaba en la esquina del ayuntamiento y toda la zona de por aquí Pues de Castilla bajábamos, cerrábamos. bajaba a coger el agua del A tanque. perra gorda, el Ya cántaro. lo creo que sí. Ya lo creo que sí. Sí. A Pero perra bueno, la gorda, el gente cántaro. también mayor de entonces se tiene que acordar de cuando se subía a merendar al nacimiento fuente. que había fuera de la fuente. Porque la fuente estaba cerrada cal y canto, allí no entraba nadie. No, nos más con una puerta quedábamos que no se veía el En el manantial. lado de acá, en la fuente que En había la allí. fuente que había antes de entrar. Y aquello, el agua tan fresquica que estaba allí, yo me acuerdo de ir con mis padres. Que Así que aquella ese tiene un recuerdo lo ladrón, tengo yo de aún la lo fuente tiene. bien Exact- bonito. exactamente. Ir con mis padres el día de la cruz, Subíamos ahí. sentarnos en las piedras, Pero a nada la de fuente mesa no de íbamos. camping ni nada, no. A la piedra, sentáis cosas en Claro, las claro, piedras, en la piedra. lisicas que habían allí, Exactamente. nuestra merienda la sacábamos, lo más Y el felices puente del que mundo. había de la carretera nos metemos a coger Justamente. caracoles. O sea que eso, Caracoles. vamos, es una vivencia que yo creo que... Allí había hasta batán para los tejedores, para curtir las pieles de los corderos, de eso, y hacer los zapatos y las esparteñas. Claro, donde había y todo el agua, tema ¿verdad? ese. Donde Claro. iba agua. Claro que sí. Claro. Así es O sea que que había agua. intención de trabajar se tiene, se hace lo que de verdad se puede, No, la verdad, pero la verdad, tropezamos con la misma cosa. la verdad es que... Y sobre todo de la manera con la que lo hacemos, sin un desde duro, luego, o sea, desde aquí os admiramos por la labor que lleváis. así que eso Y muchas veces Ya desagradecida, está. porque muchas veces Sí, decimos, muchas "Madre veces, mía, sí. cómo esta mujer, Sí, refiriéndote la a ti, verdad es que, lo pero hemos bueno. comentado 50.000 veces, cómo Pero esta bueno. mujer
está al frente, que si no hubiera gente como ella, Claro, verdaderamente eso ya está. aquí No, hay- estaría todo perdido. Hay gente Estaría también. todo perdido. Es verdad, sí. Pero Hombre, que- hay gente, pero que que lo haga la que gente. trabaje y que luche. Que lo haga la gente, como lo está haciendo mi junta directiva, no porque sé. yo tengo también a mi junta directiva que por donde vaya Sí, sí, la sí. tengo que poner en lo más alto, Sí, sí. porque personas que siempre están dispuestas a trabajar, personas que surge un problema, el que sea, de un canal, de alguien que se ha equivocado, de alguien que está quitándole o cogiéndole el agua a otra persona. Y que yo tenga esas personas de la junta directiva, yo soy la primera que voy allí. Pero que tenga esas personas siempre dispuestas, siempre. Y hay muchos problemas. Eso, y ¿no? exactamente igual, claro que hay problemas, porque si cada uno cumpliéramos, tenemos nuestras desenvolturas, todos sabemos cada día qué hora y qué día nos toca, no levantes el tablón que sabes que no es tu hora de agua. Claro. No lo levantes. O sea que los problemas O los sea, que buscamos. los problemas los buscamos, los nosotros. buscamos por no cumplir con nuestra Los obligación. buscamos por La pillería siempre Y ya ha está. existido. Siempre existe. Eso Pero de vamos. pasar el agua por tu... La picaresca española, ¿no? Exacto, La picaresca sí. española. Y si tenía Ya, dos yo caballones sé, por de tomates o de pues levantaba pues una no sé. vez el tablón. Es que se ha roto el tablón. Es que no se enteraba siquiera el que estaba regando, Pues pero nada. al mismo tiempo le estaba entrando un chorrico de agua. Pero bueno, mira, ahora mismo estamos muy bien ordenados con nuestros reglamentos y ordenanzas, que tienen sus sanciones, que tenemos nuestros artículos con sanción leve, grave y muy grave, que tenemos nuestras Que va buenas fea la multas. Entonces, lo único que estamos haciendo es aplicar. Aplicar. O sea, Claro. es aplicar esos Es de la única reglamentos. manera que puede Es la funcionar. única manera. Cada uno cumple Es con como, su- por ejemplo, Bueno. con las cuotas, pues exactamente igual. Las cuotas, había quien se cerraba. Yo no pago, y tú no pagues que eres tonto por pagar. Bueno, pues vamos a brindar para Así que que, todo vaya bien bueno, allí. pues venga. Que Bueno, todo el patrimonio que Que es se arregle lo muchísimo, de la fuente. Pues que nada. vaya se vaya arreglando arreglando todo el poquito a molino, poquito. el convento los franciscanos, la fuente. Se vaya arreglando Todo, todo. todo. A poco a Y poco, viva la Madre Virgen de mía. Rosario. por lo la menos, Virgen del Rosario. por lo menos desde aquí intentamos de que se arregle la Dar cosa. siempre Ahora ya sugerencias queda y en plan positivo. Exactamente. Pues bueno. En plan positivo. Bueno, señores, pues yo creo que ha sido un placer tener aquí en Cañita cómo se explica con el tema de la fuente, Hombre, claro, con claro. el tema de Jim. Y con el interés que se sol- toma. No solamente con la fuente, sino habéis visto que también el tema es muy ellinera, la ofrenda a La la verdad flor, que sí. Yo es que el soy muy traje de pueblerina, llinera muy y todo pueblerina eso. y muy ellinera. Y que tiene Ea. que haber gente muy así siempre. Yo Claro. de verdad la admiro. a Oye, la desde gente. luego se está trabajando. Así que, y como Pues no a nada. vosotros, yo a vosotros ya no, porque Y ya, porque le ya están es que poniendo vosotros barrotes ya, en la carretera. ya lo doy por hecho. Ya lo conocemos tanto ya. Claro. De Pero verdad también que es un buen apoyo porque Ya lo creo. recuerdan todo lo antiguo. todo Eso, lo que, eso no tiene precio, eso no Así tiene que precio no lo que tiene hacéis. precio. De verdad que sí. Los colaboradores que tenemos en Que este se programa. intenta hacer lo mejor No, posible. pero tenéis un memorión de miedo, De madre miedo, de mía. miedo, de miedo. Y unas vivencias preciosas. Bueno, señores, pues buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Me lo he pasado muy bien, la verdad, he disfrutado bastante. Y espero que ustedes también hayan disfrutado oír de estas cosas tan bonitas. Dulce recuerdo que lloro otra vez.